Un saludo a Isabel Corpas de Posada. Me acuerdo de los años de la universidad, de ese libro Pareja Abierta a Dios y la presencia de las mujeres y los hombres en esta actividad del quehacer de iglesia hoy, en estos nuevos retos que la iglesia nos pide. Ya está, ya está en Facebook. Bueno, ahora, ¿por dónde me? Ya vengo un momentico, ya vengo. Utah desde México se está uniendo. Qué bueno. Bienvenida, Yuta. Listo. Creo que ya podemos. Se está grabando, sí. Listo. Mary Betty. Bueno. Cuenta de la asociación, pero sin la diapositiva, porque creo que se nos... No te preocupes. No te preocupes. Bien, entonces, un saludo muy especial para todas y todos los que nos están acompañando en esta mañana en el lanzamiento del libro de Isabel Corpas, Ordenación de Mujeres, aporte al debate desde la Eclesiología del Vaticano II y desde la teología latinoamericana. Les compartimos un poquito que nosotras somos la Asociación Colombiana de Teólogas y venimos reuniéndonos ya desde hace varios años porque esta asociación nace en un momento coyuntural para la teología hecha por mujeres. Es una invitación a caminar juntas por los senderos del quehacer teológico y en palabras actuales en una sinodalidad, ofreciendo nuestro aporte a la construcción de comunidades incluyentes y liberadoras. Es un espacio también de reflexión teológica que permite abrir horizontes de futuro para la teología hecha por mujeres. ¿Cuál ha sido como nuestro plan de trabajo? ¿Qué pretendemos con nuestra asociación? Nuestro mayor esfuerzo ha sido compartir e integrarnos, compartir e integrar el trabajo y las investigaciones de la teología hecha por mujeres y darlas a conocer. Ha sido crear comunidad teológica en la que el ejercicio académico es el eje dinamizador y el compromiso con la realidad, el eje articulador del discurso teológico. En esta línea, les recordamos también que eclesialmente, gracias a los últimos movimientos y trabajos de la Iglesia, nosotras hemos querido contribuir en este camino de sinodalidad, caminar juntos y juntas para construir mejores condiciones de vida, ¿no? Nosotros sabemos que el sínodo ha sido un llamado a repensarnos como iglesia y la mirada de las mujeres, el trabajo de las mujeres ha sido un gran aporte y es muy importante ver cuál ha sido como los alcances que ha tenido, pero también mirar en este camino de sinodalidad qué nos queda todavía por hacer. Sabemos que la exhortación apostólica, querida Más Unida, ha sido un gran paso de la Iglesia y además un paso profético. Sin embargo, aun cuando se le ha dado un lugar a los laicos y a las mujeres, sentimos que de alguna manera todavía faltan muchos caminos por recorrer, que ha sido un poco frágil en este profetismo que ha tenido la exhortación en cuanto a la labor, en cuanto al papel y la misión de las mujeres en la iglesia. Por eso, el libro de Isabelita nos ayuda a repensarnos y contribuir en esta manera de pensarnos como iglesia y de pensarnos como mujeres, ¿no? Entonces, para quienes de alguna manera no conocen a Isabelita, ella es doctora en teología, licenciada, magíster y doctora en teología de la Pontificia Universidad Javeriana.
Algo pasó. Se cayó, Actualmente es investigadora independiente, es fundadora de la Asociación Colombiana de Teólogas y de la Red Amerindia. Asimismo, en este diálogo que vamos a comenzar, en el debate que ella nos plantea en esta línea de sinodalidad, estará Diana Casallas, que también es licenciada de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, es también magíster en Teología Bíblica de la Universidad de San Buenaventura, docente e investigadora, conferencista, docente de aula en la Gobernación de Cundinamarca desde el 2016. Es aspirante al doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Bolivariana, integrante naturalmente de la Asociación Colombiana de Teólogos. En esta línea le damos la bienvenida y los invitamos a participar. Este será el primer encuentro de 3 que vamos a realizar. El próximo será el 15 de agosto y el siguiente el 22. Queremos con esta iniciativa invitarlos a que nos sigan acompañando en esta reflexión y sobre todo abrir caminos en este desafío que nos presenta una iglesia y una realidad en continuo cambio, pero en unos cambios que en estos momentos nos mueven a repensarnos desde el lugar en el que nos encontramos. Bienvenidas y bienvenidos. Le doy la palabra a Isabelita. Gracias, Meribeti. ¿Para qué les niego? Si les digo que estoy muy emocionada de este encuentro con tantas personas que sé que me quieren y otras que simplemente están atentas a compartir esta investigación que estoy entregándoles a ustedes en el día de hoy. Queridas y queridos colegas, amigas, amigos, querida familia, porque sé que están ahí mis hijos, mi hermana, mis nietos. Cuando yo compartí, digamos, los resultados de esta investigación con mis colegas de la Asociación Colombiana de Teólogas, se nos ocurrió que hacer este cuarto encuentro, ya habíamos hecho los anteriores, en que dedicábamos una mañana de un sábado, por eso lo hemos hecho esta vez también en sábado, una mañana de un sábado a debatir asuntos interesantes. Y la verdad es que creo que borradores de este libro fueron compartidos en reuniones anteriores. Y luego pensamos que esperar a que pasara la pandemia para hacer un cuarto encuentro, no sabíamos cuándo iba a ser y que teníamos los recursos de la tecnología y de las redes para poder hacer un webinar. Y entonces decidimos lanzarnos por esta alternativa, pero que era muy largo hacerlo en toda una mañana y que queríamos no solamente presentar el libro, sino además continuar en un debate y contar con el aporte de ustedes. Y por eso lo hicimos en 3 sesiones, que creo que merece eso una explicación. Quiero contarles que cuando empezó esta situación de pandemia, porque este libro es producto de la pandemia, es escrito en tiempos de pandemia, en el primer momento yo sentí que no podía hacer nada, era como pasmada, y que esta investigación que estaba adelantando no tenía sentido cuando todos los días estábamos encontrando en la noticia el registro de tantos muertos, de tanto dolor, de tantas familias llorando a sus muertos. Y uno de mis hijos me dijo,
mami, la vida continúa, tiene que seguir haciendo lo que estaba haciendo. Coincidió con el nombramiento que hizo el Papa en ese momento de la nueva Comisión Vaticana, y para el estudio del diaconado yo dije, este es un momento coyuntural y yo tengo que responder a eso. Y empecé a ponerle fin, a darle el punto final a la investigación que estaba haciendo desde hace un par de años, propiamente desde que el documento preparatorio del Sínodo de la Panamazonía hablaba de hacer propuestas valientes en torno a los ministerios eclesiales para una iglesia con rostro amazónico. Este documento preparatorio coincidió con una feliz oportunidad que tuve de encontrarme con Serena Nochetti en el Congreso de Amerindia en El Salvador, y que yo tenía en ese momento propiamente debajo del brazo el libro Diáconas que acababa ella de publicar. Todo esto fueron estímulos para que yo continuara con este trabajo, al que realmente yo le había puesto, quizá lo había dejado quieto, la posibilidad de seguir trabajando sobre los ministerios eclesiales, cosa que venía haciendo desde que durante 10 años fui profesora de teología de los ministerios eclesiales, teología de orden y ministerios en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Y que yo veía, es decir, yo fui profesora e investigadora de este asunto con mirada de mujer en la perspectiva de la teología, que no la podía llamar yo en ese momento feminista, pero que sí estaba ya marcada por ese sesgo, pero que yo veía que todo se había cerrado desde el Vaticano y que cualquier decisión tenía que venir aprobada por la jerarquía eclesiástica, obviamente. Entonces, yo había interrumpido esa posibilidad, y el encuentro con Serena Nochetti me estimuló a seguir la investigación. Luego vino algo que ha hecho de este libro algo muy especial, porque la verdad no es el primero que publico, pero sí el primero que hago a mano, lo que se llama hecho artesanalmente. No quise esperar a hacer cola en una editorial a que pasaran 1 o 2 años, como en alguna ocasión ya me lo habían dicho, antes de que se pudiera pensar en su publicación, porque perdería oportunidad el tema, que quería hacer respuesta a algo que es inmediatamente coyuntural. Entonces dije, un PDF y lo reparto, se lo mando a las personas que conozco y que sé que les pueden interesar. Intervino ahí mi nieto Eduardo Posada Ángel, que ha sido durante todo este tiempo un apoyo, lo sigue siendo hoy, está como coanfitrión acompañándonos hoy en esta transmisión. Y Eduardo me dijo, yo creo que podemos ver cómo se sube a Amazon para Kindle y a Apple Books para iBooks. Y buscó y descubrió, claro, mi nieto Eduardo es un médico recién graduado y está esperando iniciar su especialización en cirugía general en la Javeriana próximamente. Pero en todo caso, él se puso a buscar y descubrió cómo poderlo hacer. Y creamos, él y yo, una editorial que se llama Corpas de Posada Publicaciones. Fue un poquito dispendioso lograr aprender, fue un aprendizaje como este que estoy haciendo hoy, un aprendizaje, como dijera yo, no solamente la diagramación, sino la estructuración en el lenguaje de algo que se llama el EPUB,
finalmente lo logramos, lo colgamos y eso es lo que les hemos entregado a ustedes y que tienen en sus manos y que, perdón, un minuto, el sitio web de Religión Digital me decía, manden una foto con el libro en la mano. La única manera que tengo yo del libro en la mano es a través del en Kindle, es decir, en el iPad, porque no se va a imprimir, afortunadamente, y esto ha sido un esfuerzo grande, pero que me ha llenado de alegría. Y esfuerzo grande también ha sido poner esto en funcionamiento, esta transmisión en la que, como ustedes verán, también hemos tenido que hacer un aprendizaje. Con respecto al libro propiamente, yo digo, yo no estoy de acuerdo con el sacerdocio femenino. Yo quiero hacer esa aclaración. Y es algo que he repetido en ocasiones anteriores, sencillamente porque Jesús no ordenó sacerdotes. El otro día, que lo dije en alguna red, me contestaron, sí, ordenó a Melquisedec, pero resulta que Melquisedec es un personaje casi legendario del Antiguo Testamento, pero es esas confusiones que se arman algunas veces y de pensar que porque aparece el sacerdote Melquisedec y forma parte de digamos, del imaginario de la Iglesia Católica, que por esa razón hubiera sido ordenado por Jesús. En todo caso, Jesús no ordenó sacerdotes, ni en las iglesias neotestamentarias hubo sacerdotes. Entonces, estuvo en las comunidades neotestamentarias, hubo responsables de las comunidades a quienes se les empezó a dar el título de ancianos, es decir, presbíteros, vigilantes, es decir, los episcopos. Episcopo es el que mira por encima, es decir, los que vigilaban las comunidades, los que cuidaban, los que orientaban, y también los que servían en las comunidades, que eran los diáconos. Esta tríada, episcopos, presbíteros y diáconos, pero hubo también diversidad de ministerios antes de esta tríada, pero esta pasó y es posteriormente que se va a producir lo que se ha llamado el proceso de sacerdotalización, que fue para responder a una circunstancia muy coyuntural, que era demostrar la continuidad que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces dijeron, mire, si había sacerdotes en el culto judío, pues también hay sacerdotes en el culto de la nueva comunidad, o sea, del cristianismo. Y también, si había sumos sacerdotes, también hay sumos sacerdotes. Y si había levitas, también ahora hay levitas. Y esto, que fue una respuesta para una circunstancia absolutamente coyuntural, se convirtió en práctica y en doctrina. Ahora bien, ¿qué nos pasó ahí a las mujeres? ¿Qué nos pasó ahí a las mujeres? Que si bien en las comunidades neotestamentarias las mujeres tuvieron una activa participación, estuvieron presentes, animaron, inclusive conocemos con nombre y apellido, dirección, teléfono, a nuestra hermana Febe, diácono, no dice diaconisa, dice diácono, de la iglesia de Cencreas, cerca de Corinto. Al pasar de las comunidades domésticas, que eran las comunidades de la iglesia neotestamentaria, a la religión oficial en el Imperio Romano, las mujeres
quedaron invisibilizadas y con la sacerdotalización alejadas del espacio cultural que se estableció en ese momento. Y luego hay un nuevo momento, que es cuando se elabora la teología de los sacramentos en el medioevo, cuando Santo Tomás elabora una teología del sacramento del orden a partir del concepto del sacerdocio, y es la teología del sacramento del sacerdocio. Es prácticamente esa mirada. Pero además, ¿en qué quedamos ahí las mujeres? Como para Santo Tomás, las mujeres eran incapaces, eran ineptas, tenían que ser dominadas, orientadas, gobernadas, y su única función era como el útero que procrea, porque siguiendo a San Agustín, para cualquier otra cosa habría sido mejor que Dios creara a otro hombre como ayuda del hombre. Entonces Santo Tomás va a considerar que ser mujer es un impedimento para la ordenación. Y de esta manera se establece la doctrina y las mujeres quedan excluidas. Siguiente momento, cuando ha habido ya un cambio en la situación de las mujeres a nivel mundial y se le plantea a la Iglesia de Roma, pues a la jerarquía eclesiástica, ¿y qué hacemos con las mujeres? Que si se ordenan las mujeres, y de una vez dicen no al sacerdocio de las mujeres. En los documentos conocidos de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de Juan Pablo II, en que se niega el sacerdocio de las mujeres. Ojo, el sacerdocio. Pero siempre quedará la puerta abierta, no hay, dice, para la ordenación. Por eso yo creo que es decir, que está abierta la puerta para la ordenación de las mujeres, pero no para el sacerdocio de las mujeres. Ese es el planteamiento de mi libro, y la idea que teníamos era presentarlo en tres momentos. Es un primer capítulo que yo he llamado Los prolegómenos, un segundo capítulo que es el por qué fueron excluidas, y entonces seguir cómo hubo presencia y ausencia de las mujeres en la historia de las prácticas de la Iglesia Católica, o primero del cristianismo, después de la Iglesia Católica. Y luego el tercer capítulo es cómo en una iglesia siempre en proceso de reforma, como la historia nos lo demuestra, es posible pensar, esperar y confiar en la posibilidad de nuevos ministerios en los que haya espacio para las mujeres. Y por eso el título de mi libro es Un aporte desde la eclesiología de Vaticano II y desde la teología feminista latinoamericana. Eso es la presentación de mi libro. Gracias a todos. Mary Betty. Diana. Sí, Isabelita, muchas gracias. Le damos la palabra a Diana. Diana, para poder interactuar con el público, que me imagino tendrán preguntas para Isabelita, te invitamos a hacer una presentación en máximo 10 minutos. Gracias, Diana. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Con algo de eco, Diana. Incomoda un poco. Debes tener algún otro dispositivo por ahí conectado, por eso está haciendo eco. Ya, muy bien. Buenos días, agradezco a mis compañeras de la asociación por la oportunidad de ser quien acompaña esta primera parte del cuarto encuentro con el texto de nuestra compañera, la doctora Isabel Corpas de Posada, quien ya fue presentada, pero que considero que gracias también a su trayectoria en el ámbito teológico no necesita ninguna presentación. Estamos hablando de su texto titulado Ordenación de Mujeres, un aporte al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana. Tenemos frente a nosotros
el texto de una mujer creyente, de iglesia, que ha liderado procesos académicos investigativos en el marco de la teología, de manera especial en el tema de los ministerios eclesiales, como ella misma lo contará en la introducción de su texto. El texto, que es, como su título lo indica, un aporte al debate desde la eclesiología del Vaticano II y la teología feminista latinoamericana. Quiero hacer énfasis en este punto. Texto que está compuesto por 3 secciones, como ella ya nos lo indicaba. La primera parte son los prolegómenos. En esta sección nos detendremos el día de hoy en algunos puntos. La segunda sección, titulada ¿Por qué las mujeres fueron excluidas?, lectura de textos. La tercera, Iglesia siempre reformada, argumentos para justificar la ordenación de mujeres. Se ha dicho de paso que invitamos a todos y todas las asistentes a este lanzamiento a adquirir el libro, que ya nos indicarán cómo, dónde, para que el próximo encuentro lo podamos enriquecer con mayores aportes al leer el texto. El día de hoy centraré la atención en la parte primera, en la cual están los marcos de referencia y el por qué y cómo del acercamiento a este tema. Por cierto, como nuestra Isabel nos decía, nuestra compañera, un tema muy actual e incluso polémico en nuestros días. Pues bien, guiará la lectura del texto una idea fundamental de la autora que indica que se cuestiona en el fondo la perspectiva sacerdotal que sustenta la interpretación del sacramento del orden, destacando como quienes ejercían formas de liderazgo y servicio en las comunidades neotestamentarias, hombres y mujeres, no eran consideradas sagradas ni ejercían funciones de culto. Fue a finales del siglo I cuando se dio el paso de los ministerios al sacerdocio o proceso de sacerdotalización. Y varias preguntas como fundamento. ¿Por qué fueron excluidas las mujeres de la organización jerárquica de la Iglesia Católica? ¿Cómo y por qué las mujeres fueron marginadas de la organización eclesial y lo siguen siendo actualmente? ¿Por qué la Iglesia no ha asumido la diversidad ministerial trazada por el Vaticano II y el tradicional exclusivismo sacerdotal se mantiene como la única forma de liderazgo y servicio en la Iglesia Católica? La autora centra su atención en la ordenación de mujeres al diaconado y no al presbiterado, porque primero su vida teológica ha girado en torno al Tratado de Ministerios Eclesiales y la eclesiología, y en medio de sus estudios y aportes se enfrentó a 2 intervenciones pontificias, la de la Declaración Intersignores de 1976 y la Carta Ordinación Sacerdotales de 1994. La primera firmada por Pablo VI y la segunda por Juan Pablo II, en la que indica que la Iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y este juicio debe ser sostenido definitivamente por todos los fieles de la Iglesia. E incluso el 28 de octubre de 1995, la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que esta doctrina exige un asentimiento definitivo por todos los fieles en cuanto perteneciente al depósito de la fe. Sin embargo, la autora indica que sus investigaciones continuaron y que todo eso que quedó allá en esa época es el punto de partida, es el marco, en el marco de hoy, de una iglesia que con Francisco está pensando el diaconado para las mujeres. Y este liderazgo, ¿cómo lo llamamos? Pregunta la autora o responde, mujeres diáconos, diaconisas. La autora, refiriéndose a Romanos 16:1 y a Timoteo 3, primera de Timoteo 3:11, indica que era efectivo que esas mujeres desempeñaban el oficio de diácono, aunque no se determinaba cuáles eran sus funciones específicas. La autora ahonda en la familia de palabras que han surgido a través de la historia y decide que tome la opción de mujeres diáconos y ordenación de mujeres al diaconado porque primero no le gusta la feminización diaconisa, porque fue un ministerio de la Iglesia Oriental que la propuesta actual no quiere restaurar, y además porque se corresponde a las fuentes primarias donde las mujeres eran consideradas diáconos. Pasa la autora a indicar que no está de acuerdo con la ordenación de mujeres sacerdotes o sacerdotisas, ni con el sacerdocio femenino en la Iglesia Católica, y es que tampoco está de acuerdo con el sacerdocio masculino, porque Jesús no ordenó sacerdotes. Entonces prefiere referirse a la ordenación de mujeres al presbiterado, uno de los ministerios del sacramento del orden. Además, las declaraciones pontificias que niegan la ordenación de mujeres, dice la autora, están hechas o fundamentadas en el modelo eclesial tridentino y en la interpretación sacerdotal del sacramento del orden e ignoran las líneas
eclesiológicas trazadas por Vaticano II y sus consecuencias interpretaciones de ministerialidad. Luego hace un recorrido muy pormenorizado acerca de las voces y las propuestas del puesto de la mujer en la iglesia y las titula Roma Locuta, Silencios y Pronunciamientos. Parte de las propuestas que se dieron con ocasión del concilio, como la carta enviada por la teóloga Gerur Hielsenmet de la Comisión Preparatoria para el Apostolado de los Laicos, pidiendo que, dado que la iglesia hablaba de igualdad, se diera acceso a las mujeres al sacerdocio y al diaconado. Carta que termina siendo parte de la publicación de la teóloga Gerur hasta que hará en 1964 con un libro titulado Ya no estamos dispuestas a callar, pero que no será tomado en cuenta en el concilio. Al igual que muchas otras peticiones, nos va a mostrar la autora a lo largo de la historia. Y así pasará por la publicación de Instrumento Laboris de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos y el documento final entregado al Papa por parte de los obispos, hasta llegar hasta nuestros días a la exhortación apostólica Querida Amazonía del Pontífice Francisco. Isabel Corpas señala en su texto detalles profundos de la autoridad inapelable de la Iglesia, mostrando los pormenores de las voces y propuestas silenciadas, que no encontraron eco, hecha tanto por hombres como por mujeres hasta nuestros días. Pues bien, el primer capítulo terminará con un cuidadoso estudio del estado del arte, a manera de suscitar el diálogo. Me gustaría que nuestra autora pudiera profundizar en esta afirmación, en estas afirmaciones como Jesús no ordenó sacerdotes. ¿Acaso Jesús sí ordenó presbíteras o cuáles son las implicaciones de esta afirmación? ¿Podría la autora también hablarnos acerca de los conceptos sacerdote y presbítero? Y otra pregunta que surge es, ¿cuáles son esas líneas de Vaticano II acerca del ministerio, de la ministerialidad eclesial, profundizando Lumen Gentium, numeral 10, donde se habla de un sacerdocio común de fieles y un sacerdocio ministerial? Con estas preguntas iniciamos el diálogo. Muchas gracias. Diana, me bombardeaste de preguntas. Voy por parte. Simplemente que se lee uno los 4 evangelios, se lee uno las cartas, decir, todo el corpus neotestamentario y no encuentra nunca que hubiera habido sacerdotes dentro de las comunidades neotestamentarias. Más aún, los malos de la película son los sacerdotes judíos. Finalmente son los que montan toda la eso contra Jesús. El proceso contra Jesús lo organizan los sacerdotes judíos, encabezados por Anás y Caifás, de manera que son los malos de la película. Y es evidente también que hay una ruptura con el sacerdocio veterotestamentario, es decir, con el culto judío, porque ya no es una expresión de la experiencia religiosa de forma cultural, sino que es la Eucaristía, que no es un acto sacrificial, que después se va a volver también, con el paso del tiempo se va a hablar de sacrificio eucarístico, pero que originalmente es un banquete. Eso en cuanto, evidentemente a Jesús se le da el título de sacerdote en la carta de los Hebreos, y es toda la carta a los Hebreos se dedica a hablar del sacerdocio de Cristo, pero para decir que es el sacerdote único, el único, entendido el sacerdocio como una mediación entre Dios y la humanidad, es decir, como punto de confluencia. Y lo que va a plantear la carta a los Hebreos es que ya no hay necesidad de intermediarios, porque el único intermediario es Jesús, el llamado el Cristo. Entonces, y que ya no hay necesidad del culto que había en el Antiguo Testamento, porque hay una nueva manera de realizar el encuentro con Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Eso en cuanto al sacerdocio. En el segundo lugar, me hablas de la ministerialidad, de la palabra sacerdocio, que yo creo que desde la formación teológica que yo recibí, y aquí tengo que hacer una referencia con todo cariño, admiración y agradecimiento al padre Alberto Parra, que fue nuestro profesor, Gabriel Jaime Carlos Posada, que nos dio el sacramento del orden. Ante todo, el Concilio Vaticano II mostró, manifestó, develó que el sacerdocio había sido un producto espurio que se coló dentro de la teología católica. Y siguiendo al teólogo Albert Benoit, que demostraba cómo se había pasado del sacerdocio de ayer a los ministros de mañana, que es el título de la tesis doctoral del padre Alberto Parra. Y cómo finalmente se quiere demostrar inclusive que ese sacerdocio del Antiguo Testamento estaba lleno de unas historias, pero feas, de chantajes, de corruptelas. Y tanto que cuando yo le envié el piloto de mi libro al padre Alberto Parra, me contestó que le había gustado mucho, pero que encontraba que no era suficientemente claro la historia del Antiguo Testamento. Y yo la replanteé y los invito a que se lean ese capítulo que es casi borrascoso y vergonzoso, de cómo hay una historia muy maluca detrás del sacerdocio veterotestamentario. Ahora, ¿qué es lo que aporta Vaticano II? Vaticano II habla del sacerdocio común de los fieles y que a partir de ese sacerdocio común de los fieles, es decir, de nuestra condición de ser todos consagrados por el bautismo y por la confirmación, somos consagrados para el servicio, en el servicio y en la participación en la misión de la Iglesia, en la que todos ocupamos distintas tareas y labores. Desde esta perspectiva, ahí se abre la posibilidad a nuevas formas de ministerialidad, de servicio. Para mi familia, ministerios a uno le suena siempre como que tiene que ver con el gobierno nacional. La palabra ministerio significa servicio y los ministerios eclesiales son los servicios en la iglesia, es decir, quien hace qué para poder construir la iglesia y que la iglesia pueda realizar su misión. Creo que eso era lo que tenía que decir. Y yo creo que, si te parece, Diana, le damos la palabra a los participantes que, si les parece, levantan la mano y les vamos dando la palabra. Abajo, en la línea de abajo está donde se levanta la mano, donde dice reacciones, ahí levantar la mano. Ánimo, María José Caram. Isabel, muchísimas gracias por el esfuerzo. Todavía no he podido leer tu libro, pero lo voy a hacer con mucho gusto. Y este primer encuentro me motiva mucho más para hacerlo, porque en líneas generales tus afirmaciones las siento acertadas y coinciden conmigo. Cuando se publicó Querida Amazonia, mucha gente estaba un poco triste porque no se había atendido al pedido de la ordenación diaconal de las mujeres. Y a mí me parece que, de alguna manera, como lo planteas tú, el sacerdocio, tal como está, no es una cuestión que responda a los nuevos tiempos. Y me parece incluso que
pandemia, que es un verdadero signo de los tiempos, nos está llamando a repensar los servicios y ministerios dentro de la Iglesia. Me encanta todo lo que has afirmado con respecto a la ordenación. A mí también, por otros motivos, no me atrae la idea de la ordenación femenina, digamos. Sí, la de la posibilidad de entrar a trabajar plenamente en el servicio desde los dones concedidos por el Espíritu, desde el sentido de la fe, desde una experiencia auténtica de sinodalidad. Yo a veces cuando leo textos, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, sobre lo que le corresponde a los obispos, por ejemplo, es el grado máximo del sacerdocio, a mí me da mucha pena, porque me parece que una sola persona no puede reunir todos los requisitos que tiene el obispo. Y eso se replica en cada párroco y se replica en cada sacerdote. A mí me parece que atravesamos un cambio cultural importante y que tenemos las mujeres que contribuir a ese cambio con mucha creatividad, con mucha audacia, sin renunciar nunca al servicio de los demás, sin renunciar nunca a la eclesialidad. Pero si realmente queremos acabar con el clericalismo, no podemos aspirar a ser clérigas. Me parece que esto es un error, porque va a ser reproducir estructuras de poder que no nos están haciendo bien como iglesia. Yo no estudié mucho el tema de la ministerialidad, sí enseñé eclesiología y lo abordé desde ahí, pero desde la práctica pastoral, desde el compromiso en los barrios, incluso desde mi participación en la Facultad de Teología, el poder otorgado a los clérigos es enorme, desde la experiencia de los estudios teológicos. Vale más por ahí, gracias a Dios en algunos espacios eso está cambiando, pero vale más ser clérigo que otra cosa. Entonces, me parece que este tema de la ordenación sacerdotal de las mujeres nos invita a la creatividad y a la audacia. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, María José. Gracias por tu aporte, que lo considero muy valioso. Y a ver, un momentico, que no sé dónde, entonces reactivar el audio. Beatriz García pide la palabra. Beatriz, Hola. la palabra. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Somos Diego y Beatriz, somos un matrimonio. Nos presentamos, gracias por su reflexión. Nosotros, de hecho, mi esposa le mandó por ahí un mensaje. Nosotros somos del equipo nacional de ministerios laicales aquí en México, y trabajamos para la dimensión de ministerios laicales de la provincia de Tlalnepantla, aquí en México. Comenzamos a leer su libro anoche. Nos parece fantástica la reflexión que propone, es muy buena en todo su conjunto. Nosotros somos partidarios de impulsar ministerios para las mujeres, femeninos, no en el sentido como usted lo propone, precisamente no como ordenados, pero aquí yo quisiera preguntarle, y nosotros la duda que tenemos, bueno, dos dudas. La primera es, ¿usted considera, porque nosotros así lo hemos pensado, pero quisiera saber su opinión, ¿usted considera que es importante que se haga realidad lo dicho por el Papa Pablo VI en Ministeria Quaedam, donde dice que los ministerios no sean únicamente considerado algo reservado para los candidatos al orden? Porque nosotros creemos que en la medida que esto se haga realidad, incluso otros hombres laicos puedan acceder a los ministerios instituidos de diaconado y lectorado. En esa medida se entenderá mejor la ministerialidad en la iglesia y se empezará a abrir entonces la posibilidad del reconocimiento a un ministerio
para las mujeres. Aquí en México tenemos una cuestión muy especial, desconozco si allá en Colombia la tengan, en que en el discurso todos los sacerdotes dicen que los únicos ministerios instituidos son el electoral y el acolitado, pero en la realidad y en la praxis ocurre lo contrario, se instituyen otros ministerios, ¿no? Y Ministerio Acuedam no restringió la institución de otros ministerios, por el contrario dice, ¿no? Que se instituyan otros ministerios que sean muy útiles para su región, ¿no? O sea, no lo detiene. Entonces, mi primera pregunta es si usted cree que esto pueda ser un primer paso para llegar al reconocimiento de un ministerio femenino, el que los hombres varones que no sean candidatos al sacramento del orden, ni quieran ser diáconos permanentes ni nada, puedan acceder a los ministerios de lector y acólito como una puerta de entrada. Y la segunda, escuchaba yo un criterio apenas ayer o antier que el Papa Francisco nombró a 6 mujeres en el Consejo de Asuntos Económicos. Y hay pensamientos que ven esto como una decisión únicamente de perspectiva de género. Mi pregunta sería, y agradezco su respuesta, ¿esto pasa porque para nosotros, y yo visto desde la eclesiología, estas decisiones tienen mucho que ver con la sinodalidad? Hay quien dice que esto no es sinodalidad, sino simplemente perspectiva de género. Mi pregunta es, ¿la inclusión de mujeres en puestos de importancia y el reconocimiento de estos ministerios es un signo de sinodalidad o únicamente de inclusión y de equidad de género? Muchas gracias a todos y buen día. Gracias por su atención. Gracias a los amigos mexicanos. Qué linda esa comunicación de ustedes. Realmente me conmueve. A ver, yo creo que este nombramiento es el reconocimiento a que hay mujeres muy capaces que pueden ejercer cargos importantes dentro de la estructura vaticana. No creo que sea ni cuestión de ministerialidad ni de sinodalidad, es simplemente reconocimiento de que hay mujeres capaces. Y les dan, y se les abre la puerta. En otro momento, también había mujeres ejerciendo funciones dentro de la organización, llamémoslo vaticana, que eran las que, no sé, cocinaban, barrían o escribían en máquina, es decir, con trabajos secundarios. Ya las mujeres han demostrado que pueden ejercer cargos de responsabilidad y no solamente lo tradicional. Entonces, no está aquí de por medio, porque viene el siguiente paso, que es donde verdaderamente sería el reconocimiento de que el ser mujer no es un impedimento, como según el derecho canónico sigue siendo, que es un impedimento para la ordenación. Ahora, la sinodalidad es esa novedad, o no novedad, porque siempre la ha habido, que es el hacer camino juntos. Y esa es la propuesta del Papa Francisco, y en la que ha insistido tanto, en que no sea la iglesia, que no sea que en la iglesia piramidal solamente toma decisiones los que están arriba, sino que las decisiones se toman conjuntamente. Y viene aquí la figura de esta institución novedosa que es el Sínodo de los Obispos, que es un sínodo en el que representantes de todas las iglesias del mundo se reúnen para debatir, para estudiar y para proponer soluciones a un determinado tema. Pero también hay sínodos como el sínodos locales, provinciales, como el que en este momento se está llevando a cabo en Alemania, y que yo sí le quisiera preguntar a Margit, derecho, nos cuentas de qué hay en el sínodo. Más aún, se ha dicho que el movimiento de las mujeres en Alemania está produciendo cambios significativos, y que desde allá, o mirando hacia Alemania, tenemos muchas esperanzas.
Margit Leopold, ¿nos cuentas? Ja, muchas gracias, Isabel. Primero, felicitaciones por la publicación de tu libro y también muy impresionante y conmovedor esa publicación durante estas semanas de la pandemia. Ja, es un fruto de muchos años de tu vida y has compartido siempre lo que has vivido y por eso también mi agradecimiento, Isabel. Y gracias por también las líneas de pensar, porque yo pienso lo que tú ahora expones da para la situación en Alemania yo digo también un cierto alivio, porque claro, nosotros estamos ahora en ese camino sinodal. La pandemia frenó un poco porque no es posible tener encuentros físicos. Trabajamos también por videoconferencias en los diferentes foros. Yo soy miembro emerita, also del bióloga del foro Mujeres, Servicios, Ministerios de Mujeres, y tenemos ya 3 otros foros sobre también la vida de los sacerdotes, el tema de la moral sexual, formas de vida, y también el tema de la participación, etc. Y todo, ¿cierto? Es el gran marco, es la sinodalidad, las líneas de la Iglesia en Alemania. Postconcilio tenemos el Gran Sínodo de Würzburg en 72 hasta 75, y ahora es ese camino sinodal, pero detrás el gran dolor a causa de los abusos. Ya desde hace 10 años la Iglesia en Alemania está trabajando también esa temática, pero salió hace 2 años de una manera nueva, más fuerte y cruel, y para dar también en el fondo o hacer homenaje a todas las víctimas de los abusos. También o la Iglesia, los laicos del Comité Central de los Católicos y las Católicas y los obispos, la Conferencia Episcopal Alemana ha tomado en conjunto, eso es algo único y novedoso, tomado en conjunto la decisión de hacer ese camino sinodal. Pero porque he dicho alivio referente a tu ahora exposición para entrar en la temática también de lo que tú has expuesto, porque lo que yo veo, la pandemia y esos meses ahora a partir de marzo, todos esos momentos que son momentos que han parado mucho y que han mostrado más también fronteras, han mostrado más también la pluralización y fragmentación también dentro de nuestra Iglesia en Alemania. Tenemos ahora, yo pienso, una gran tarea delante de nosotros para reencontrarnos en camino sinodal, porque a mi modo de ver tenemos ahora muchas voces aisladas a causa también de ese aislamiento de la pandemia. Son voces, sea también de grupos de mujeres, también varones, de María 2.0, ese nuevo movimiento que está en la línea de las federaciones de mujeres, están participando también las federaciones de mujeres, pero también hacen más fuerte las voces de mujeres para tener acceso a ministerios, más participación, pero al mismo tiempo, y no son solamente varones, también mujeres, hay voces también conservadoras. Es decir, en Alemania ahora es un momento muy difícil para el camino sinodal, porque las discusiones que también tú has presentado, pero también Diana Casalas, referente a las voces en contra a mujeres, ministerios de la Iglesia, todo en el fondo ahí se concentra en el momento en la cuestión, la discusión acerca del orden. Y lo que tú has expuesto es la vuelta importante a nuestras fuentes, also originarias, el camino de Jesús y los textos también del Nuevo Testamento, hacia la relectura también de la tradición, también de la teología de los sacramentos, del ordo a partir
de esas fuentes nuevo testamentarios. Eso también, por eso te felicito. Aquí hay una entrada para repensar los ministerios. Y ahí, claro, tenemos el concilio, tenemos el sacerdocio ahí común, etcétera, pero cierto, ahí es el punto de toque ahora referente a la dogmática. Tenemos la línea conservadora, el ordo en la teología escolástica y nuevos caminos. Y cómo ahora encontrar nuevas pistas. Y yo pienso, no es posible solamente ahora grupos de mujeres, ahí necesitamos verdaderamente lo sinodal. Y necesitamos además, yo pienso, lo que en Alemania es ya fuerte, las voces ecuménicas. Y lo que tú expones es algo que ayuda en Alemania al ecumenismo, porque ahí en la teología de la reforma en el fondo se confrontó ya con esa sacerdotalización de los ministerios. Es la relectura a partir de Lutero y otros de los textos del Nuevo Testamento y la importancia ahí del Evangelio, la palabra de Dios, y hacer la relectura también de la teología de los sacramentos a partir de esos caminos del Evangelio, la teología, la palabra, etc. Eso es algo importante. Y lo otro, yo pienso, el trabajo común con los varones, con obispos, con sacerdotes, porque sin una división del ordo ahora, también del sacerdocio, ahora como lo viven también los clérigos, los sacerdotes, obispos, etc., es imposible. Y por eso yo pienso el camino sinodal en Alemania es importante porque tenemos esos otros foros, también la vida concreta, formas de vida de los sacerdotes, hacer una lectura también ahora de la teología del sacerdocio. Sin eso no vamos a lograr hacer ese gran camino. Por eso es lo que tú haces para mí es un cierto alivio, porque la discusión fuerte también últimamente referente a las cartas de Roma para la Iglesia en Alemania, etc., todo se concentra en lo que Juan Pablo II ahí dijo, pero con referencia ahora a los años 70, etc., todo ese camino ahí se concentra ahí, la presencia o la representación de Cristo. Y necesitamos otra entrada a partir también de una teología, de la soteriología, para que Jesús ahí está viviendo y Dios se reveló en Jesucristo. Es para la salvación de todos y de todas, de todo el mundo y todo el cosmos. Y la perspectiva de la salvación ahí va a ser algo muy importante. Y allí entrar en ese camino de seguimiento de Jesús, que significa en el fondo entregar la vida para todos y para todas y para toda la creación. Y esos son also tres pensamientos muy modestos referente al camino en Alemania. Quiero decir también, no es fácil, en el fondo es verdaderamente ahora un gran desafío, pero yo agradezco también como Timba que tenemos ese camino y las reflexiones de ustedes también tu reflexión ahí, también es una voz importante para mostrar también que esa temática, mujeres, ministerios, es una temática en todo el mundo, porque muchas veces también voces conservadoras en Alemania dicen, no, es la Iglesia universal, no piensa como ustedes, mujeres o también varones en Alemania, referente ahora al tema de la igualdad, también la justicia de género, mujeres, ministerios, no. Y tenemos además que pensar más y andar más en común referente al tema del ordo. Hay que en el fondo abrir ese punto también ahí de toque de la dogmática en esa perspectiva neotestamentaria, relectura de la tradición, en perspectiva también de ese mensaje de salvación del reino de Dios. Gracias, Margit. Sí. El aporte de Margit, que sobre todo tiene el valor de que es una autoridad en este tema y que es una voz desde lejos. Y que yo creo que lo más importante es unir nuestras voces de teólogas en este concierto.
y ya saben a quiénes me estoy dirigiendo en este momento. Tenemos que unir nuestras voces. Meribeti, dale la palabra que están pidiendo. Sí, bueno, el tiempo se nos está agotando, pero entonces le vamos a dar la palabra a las personas que han estado pidiendo la palabra: Gabriel Posada, a Pili Hernández y también por último a Jaime Pérez. Entonces, en ese orden les damos la palabra y así vamos cerrando. Los invitamos a ser un poco concretos para poder ir cerrando nuestro encuentro. Gracias. ¿Quién tiene la palabra? El Jaime. ¿Yo? Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me presento muy brevemente, Gabriel Jaime Pérez, presbítero jesuita. Fui compañero de estudios de teología de la Javeriana de Isabelita, junto con Carlos Posada, que aquí está presente. Y bueno, quiero felicitar. Bueno, en este momento, aunque trabajé mucho tiempo en la Universidad Javeriana, tanto en Bogotá como en Cali, en el ámbito de la comunicación social. Sin embargo, ahora estoy a cargo del Templo Votivo del Sagrado Corazón, que es la iglesia de los jesuitas aquí en Cali, antigua capilla del Colegio Verbans. Bueno, resulta que quiero ante todo felicitar a Isabelita, unirme a las felicitaciones de todos, y especialmente, como lo comentábamos días pasados, cuando ella me envió el texto de su libro, por su parresía. Ella misma utilizó esa palabra y entonces vimos sobre lo que significa parresía en griego. El término está tomado de un vocablo que está compuesto por un término griego y significa decirlo todo. Y por extensión, hablar libremente, hablar atrevidamente. Implica no solo la libertad de expresión, sino la obligación de hablar con la verdad para el bien común, incluso frente al peligro individual, que era lo que tenían los primeros discípulos de Jesús. Felicitaciones por esa parresía que has demostrado, no solamente en este libro, sino en tus posiciones teológicas también anteriormente. En segundo lugar, quisiera como hacer un aporte a la reflexión. Aclaro, no he leído todavía el libro, me lo mandó Isabelita, pero quería esperar a esta presentación para tener más elementos, pero sobre todo porque también ha estado un poquito complicado de cosas aquí en esta pandemia, en toda esta virtualización de la liturgia y de la predicación. Pero bueno, voy a sacar el tiempo lo más pronto posible para esto. Quisiera contribuir a la reflexión, a la discusión sobre este tema o al diálogo. En primer lugar, es curioso cómo, y ahorita acabo de consultar el Nuevo Testamento en griego, que a mí me gusta tenerlo en ese idioma también y en latín, y resulta que lo que la Vulgata traduce como pontifex, porque en la carta a los hebreos no se habla de sacerdos en latín, sino se habla de pontifex, pontífice, el que hace el puente entre Dios y la humanidad. Pero en griego se dice archiereus, que es archisacerdote, podríamos decir, el sumo sacerdote. Y resulta que el sumo sacerdote, como lo dice la carta a los hebreos, y como bien lo ha recordado Isabelita, es Jesucristo, es el único, de la nueva alianza. Es el único que podemos llamar sumo sacerdote o sumo pontífice. Todos los demás participamos de ese sacerdocio de Cristo en lo que se dice sacerdocio común de los fieles. Ahora bien, yo creo que en ese sentido, y por eso yo creo que no hay que pensar solamente en el diaconado de las mujeres, yo creo que hay que pensar en el presbiterado también de las mujeres y tratar de que también haya mujeres presbíteros y mujeres obispos, episcopos, no solo diáconos. Ahora, de pronto un primer paso es el diaconado de las mujeres, en ese sentido la ordenación
para ese ministerio, pero hay que pensar en todo y yo creo que todo esto corresponde, yo pediría un comentario de Isabelita también y los que quieran intervenir también en el sentido que lo que tenemos que abolir es la división entre clérigos y laicos. Nosotros deberíamos desterrar del vocabulario religioso y vocabulario cristiano la palabra clérigo y quedarnos con la palabra laicos, porque todos somos miembros del laos, del pueblo de Dios. Laico es el miembro del pueblo de Dios, todos. Y eso está de acuerdo exactamente con el Concilio Vaticano II, que reivindicó esa designación, ese carácter de la Iglesia como pueblo de Dios. Por eso yo, cuando rezo la plegaria eucarística número 3 en la Eucaristía, nunca digo que se pide pedir. Acuérdate, Señor, la Iglesia extendida por toda la tierra, porque con los obispos, los presbíteros, los diáconos y el pueblo de Dios, no, y el pueblo de Dios, no, es que el pueblo de Dios no está formado también por los presbíteros, los obispos y laicos, no, para que todo el pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios como al final, ¿no? Como al final, ¿no? El pueblo de Dios somos todos. Entonces, abolir esa división. Si lográramos abolir esa división, teníamos el camino ya más expedito para eso. Eso es lo que yo quisiera como... Porque Jesús además, no sé si lo dices en tu libro expresamente, pero Jesús no fue sacerdote en el sentido del Antiguo Testamento, ni siquiera pertenecía a la tribu de Leví, ni siquiera era descendiente del sacerdocio de Sadoc, de donde vienen los saduceos. No, él era un laico. Jesús era un laico que perteneció a la Judá, según pues la simbología que presentan los evangelios, la simbología, digo, genealógica. Pero Jesús era un laico, común y corriente. Y entonces yo creo que debíamos reivindicar. Y eso de que, entonces, resulta que hay sacerdotes, entre comillas, y fieles. Y es que los sacerdotes no son fieles. Y es que todos no son fidelis, es el que profesa la fe. No somos nosotros que profesamos la misma fe. Bueno, eso lo dejo ahí como para aportar a la discusión. Gracias, David. Jaime, gracias. Carlos Posada. Carlos. Ay, Isabelita, muchas gracias. Pensaba retirarme, pero me quedé un par de minuticos más. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, pues un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a ti, admirado por el número tan grande, el grupo tan grande de participantes en esta conversación y en esta presentación de tu libro, que nos da cuenta de la importancia del tema y que es además un debate permanente. Aquí en Medellín, en el Centro de Fe y Culturas, fundado por el padre Horacio Arango, compañero quizás tuyo, no lo sé, de Gabriel Jaime y de José Roberto Arango, en esa organización del Centro de Fe y Culturas se nos presentó el año pasado la ocasión de hacer un debate con una representante de la Asociación de Mujeres Presbíteras Católicas Romanas. Y hizo una presentación muy interesante, muy aportante y muy descubridora de cosas que en el fondo desconocíamos. Y hubo un argumento que a mí me parece que tiene cierto valor y me gustaría oír tu opinión, Isabelita, y es que ellas quieren ser presbíteros para apoyar la labor de los sacerdotes que no pueden estar en ciertas comunidades o por la lejanía o porque hay escasez de sacerdotes. Y de esa manera justifican su presbiterado. De manera que ahí lo dejo por el tema de la brevedad. Y de nuevo, muchísimas gracias, Isabelita, como siempre te decía cuando estábamos estudiando. Una palabra sobre este movimiento que respeto mucho, la posición bastante radical de parte de ellas. Inclusive ahorita en Lyon, un grupo de 7 mujeres que pertenecen a esta organización se presentaron al nuncio diciéndole, mire, aquí estamos, nosotras podemos ocupar los cargos. Lo único que yo
anotaría al respecto es que nosotros no podemos entrar, las mujeres, a ayudar a los hombres. No se trata de una ayuda, entramos por nosotras mismas. Y tampoco nunca podrá ser un argumento teológico digamos, la falta de hombres, de sacerdotes, que eso abra la puerta a las mujeres. Simplemente es reconocimiento al trabajo que están haciendo las mujeres en la iglesia y que siempre pasa en segundo nivel, fundamentalmente eso. Pilar Hernández tenía una pregunta y yo creo que con eso tendremos que cerrar porque nos estamos pasando un poquito el tiempo y a mí me da un poco de pena, pero espero que hayan quedado con ganas para próximo encuentro. Pilar Hernández. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es María del Pilar Hernández Hoyos. Estoy con mi padre, Reinaldo Hernández Valencia. Él fue jesuita durante 21 años y es amigo acá de varios, de Gabriel Jaime y de la persona que antecedió, Carlos Posada. Bueno, no era tanto como una pregunta, sino cuando yo pienso en la formación católica y pues fui de colegios y soy psicóloga de la Universidad Santo Tomás y con mucha marca, siempre he sentido que Jesús siempre fue incluyente en todo y por eso fue que María Magdalena estuvo presente, la madre de Dios, la madre como de él, María, en cierta forma, Marta y María cuando están con los milagros, hay muchísimo aporte femenino y después de que se consolida realmente la iglesia, pues que se quedó como con esa idea de que era una línea exclusivamente para hombres, pero nosotras siempre hemos querido ser y sentirnos incluyentes y cuando ellos a veces hacen sus reuniones, yo les decía, yo soy la colada jesuitina, porque se reúnen y hacen actividades y representantes de hija de, pues no soy teóloga, pero tengo mucho conocimiento y pues mi papá estaba en una Biblia. Y me encantaría poder tener tu libro porque pues yo no sabía que había, digamos, cómo obtenerlo, y me parece que es una oportunidad para lo que yo soñé de niña, creo que lo veo como consolidado. No sé por dónde poderles mandar, pero se puede, entras a amazon.com, buscas Isabel Corpas o buscas Ordenación de Mujeres, lo bajas sin costo, está en Kindle, en Amazon o en Apple Books, sin costo. Yo creo que se nos está yendo la mano en el tiempo, Mary Betty. Listo. Sí, Isabelita, qué pena, no terminamos de escuchar a Pilar, que se cortó la comunicación de ella. Bien, entonces, con el ánimo, como bien dicen ustedes, de ver estos tiempos nuevos de la Iglesia, ver esta posibilidad del camino sinodal que se abre y que además es un camino que está desde los comienzos de la Iglesia primitiva, desde esta manera de ser caminaba. Y además teniendo en cuenta que hoy los laicos y las mujeres, los jóvenes y todos en general somos más conscientes, pues obviamente de nuestro papel y de nuestro compromiso con la Iglesia, igual de los espacios y los lugares que les han sido negados a los creyentes, especialmente a las mujeres, en este momento favorable para superar, como alguno de ustedes mencionaba por ahí, los clericalismos. Los invitamos a nuestro próximo encuentro dentro de 8 días a la misma hora, a las 9 de la mañana, para que podamos ahondar un poco más en el texto de Isabelita, por qué las mujeres fueron excluidas en la Iglesia, en los destinos, en este camino sinodal con el cual deberíamos haber caminado siempre. Y muy, muy importante, que ya con la de su investigación y de su reflexión, nosotros podamos acercarnos, ya nos dijo dónde podíamos encontrarlo, y de alguna manera participar en esta reflexión, ¿no? Ver cómo ha sido la participación de las mujeres
del liderazgo de ellas en los diferentes momentos de la iglesia naciente y su papel primordial. En esa línea, pues les agradecemos su presencia, les agradecemos el que estén con nosotras y están cordialmente invitados para dentro de 8 días a las 9 de la mañana a continuar con nuestra reflexión y la profundización en este camino sinodal que el libro de Isabelita nos pone en una perspectiva de actualidad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todas. Quería cerrar haciendo un memento. En algún momento me acaba de entrar un mensaje. Murió Pedro Casaldáliga, de manera que unámonos a su memoria. Para los que no funcionan en este campo, es uno de los padres de la teología de la liberación. No sé, era muy mayor y desde hace días venía acabando su vida. Descanse en paz, y quería cerrar con un memento Fidelium Mortuorum, es que se dice, padres. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, estoy muy conmovida. Gracias, Isabelita, y a todos los participantes. Muchas gracias, hermoso el encuentro. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos volvemos a ver. Gracias. Un abrazo, Lee. Me alegra verla. Gracias, lo mismo. Yuta, qué emoción verte. Yuta, un abrazo. Caras amigas que me emocionan verlas a todas. Y a las que no conozco también me emociona. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Félix, mi sobrino. Adiós, Félix. La participación. Me mandan saludos desde Chile. Iliana. Y saludos desde Cali también, mami. Qué bueno que se alcanzaron a que estén ya mejor. Y desde Bogotá, felicitaciones a todas y a todos. Veo un saludo desde Bolivia. Bueno, esto queda grabado y que de pronto lo podemos colgar para si se quiere ver nuevamente. Yo pensaría. La grabación queda puesta en Facebook. ¿Queda puesta en Facebook? Bueno. Sí. Gracias al servicio técnico. Sí, muchísimas gracias. Sí. Con todo el gusto. Créanme los que están todavía ahí, que la parte técnica es decir, haberlo montado, hemos aprendido muchas cosas. José Orlando, veo, gracias por tu saludo. Walter Ramírez, muchas gracias. María Betty, un saludo de parte del padre Armando Torres, por allá del siglo pasado. Gracias, Armando, por tu saludo. Sí, claro que no es del siglo pasado, es del comienzo del siglo.
Aquí hay una desde Holanda, Camila Posada. Hola, Camila. Gracias a mis nietos que han estado presentes como siempre en mi vida. Hola, Camila. En los tres punticos ponle terminar la transmisión en Facebook. De tener